Tras el hallazgo de una caja de seguridad en una habitación olvidada de Kensington Palace, una verdad explosiva sobre la princesa Diana ha salido a la luz. Documentos, grabaciones y fotografías revelan una investigación exhaustiva de la princesa sobre una red de corrupción que alcanzaba los más altos niveles de poder, poniendo en entredicho la versión oficial de su trágica muerte y cuestionando la transparencia del sistema. ¿Hasta dónde llegó Diana en su búsqueda de la verdad? ¿Y qué consecuencias tendrá la revelación de sus hallazgos para la monarquía británica? La primavera de 2025 trajo consigo, además de la esperada floración en los jardines de Kensington Palace, un descubrimiento inesperado en sus recónditos interiores. Las obras de renovación emprendidas en un ala del palacio hasta entonces relegada al olvido desenterraron algo más que polvo y telarañas. Tras una pared sellada, ocultada tras décadas de abandono y el silencioso paso del tiempo, un testigo mudo de acontecimientos históricos y dramas privados, se reveló una habitación sellada, un espacio encapsulado en el tiempo, que parecía detenido en un instante concreto del pasado. El hallazgo, por casualidad, fue descrito por los trabajadores como algo salido de una película, una cámara oculta, perfectamente conservada, donde el tiempo parecía haberse negado a avanzar. La imagen que se presentaba era la de un vestidor elegante y personal perteneciente a una época anterior, un santuario de recuerdos y objetos que pertenecieron a la princesa Diana. No era una simple habitación desocupada, era un tesoro de vestigios privados de la vida de Lady Di, un catálogo tangible de sus preferencias y de una intimidad que el tiempo parecía proteger con celo. El vestuario conservaba un número considerable de prendas, desde vestidos de noche que conservaban el brillo de la seda y el encaje, a pesar del polvo que los cubría, hasta conjuntos informales que revelaban un lado más discreto de la princesa, un contrapunto al brillo público de su vida. Se mantenían en sus perchas originales, como si su dueña solo se hubiese ausentado brevemente. Las fotografías enmarcadas, con sus sonrisas congeladas en el tiempo, intensificaban la sensación de una existencia abruptamente interrumpida, una biografía que la muerte truncó antes de tiempo. La escena, cuidadosamente conservada, evocaba la idea de una cápsula del tiempo, un testimonio invaluable de una vida que había marcado una época. El descubrimiento se asemejaba a la apertura de un baúl antiguo, lleno de recuerdos, de secretos que aguardaban ser desentrañados. La atmósfera era palpable, cargada de una melancolía que se mezclaba con la emoción del descubrimiento. Cada detalle, cada prenda, cada fotografía era una pieza de un rompecabezas que empezaba a tomar forma. El contraste entre la imagen pública de Diana y la intimidad que revelaba su vestidor era sorprendente, un detalle crucial para comprender la complejidad de su figura. La habitación en sí misma se convertía en un protagonista silencioso de la historia, un testigo excepcional de la vida de la princesa, y presagiaba de los secretos que pronto empezarían a emerger. El descubrimiento, lejos de ser un mero hallazgo casual, se erigía como un punto de inflexión, un catalizador que pondría en movimiento una serie de acontecimientos que trascenderían las paredes de Kensington Palace. La vida privada de Diana, preservada en el silencio de una habitación olvidada, estaba a punto de ser recuperada, con consecuencias impredecibles para el curso de la historia. El descubrimiento de la habitación olvidada en Kensington Palace planteó un dilema inmediato a la Casa Real. ¿Quién se encargaría de examinar el contenido del antiguo vestidor de Diana? La delicadeza de la situación requería una figura de confianza, con el peso y la discreción suficientes para manejar la intimidad de la princesa fallecida y la potencial sensibilidad política de cualquier hallazgo. La elección no fue trivial, se necesitaba alguien con una combinación única de proximidad familiar, lealtad indiscutible a la corona y un reconocido sentido del deber y la reserva. En ese contexto, la figura de la princesa Ana se erigió como la más adecuada. Su trayectoria dentro de la familia real británica, marcada por su dedicación incansable y su perfil bajo, la convertían en una candidata ideal. A diferencia de otros miembros de la familia, su vida pública ha estado siempre alejada de los escándalos y las controversias, proyectando una imagen de estabilidad y discreción. Además, su papel como figura activa de la monarquía, a pesar de mantenerse alejada del foco mediático, le otorgaba el peso y la autoridad necesarios para manejar una situación tan delicada. La relación entre Ana y Diana, aunque no de amistad estrecha, estaba marcada por un vínculo familiar, por el respeto mutuo inherente a su posición dentro de la jerarquía real. La princesa Ana, hermana del rey Carlos y cuñada de Diana, poseía un conocimiento de primera mano del entorno palaciego y de los intrincados mecanismos que lo regían, incluyendo la gestión de información sensible. La princesa Ana, conocida por su rigurosidad y pragmatismo, atributos quizás forjados por su propia vida pública, mucho
mucho menos expositiva que la de su cuñada, se mostró inmediatamente dispuesta a asumir la responsabilidad. Era una elección lógica, basada en la experiencia, en la confianza y en la necesidad de mantener el decoro y la estabilidad de la institución monárquica. Su decisión de aceptar la tarea, lejos de ser una simple obediencia a sus deberes, sugiere una comprensión profunda de la importancia del descubrimiento y tal vez una intuición sobre el impacto que podría tener en la imagen pública de la corona. Su papel se convertía en algo más que un simple inventario de objetos personales. Se convertía en un custodiar no solo los objetos, sino también los posibles secretos que Diana había preservado durante años, secretos que ahora tenían el potencial de reescribir partes de la historia de la familia real. La designación de la princesa Ana no fue solo una decisión protocolaria, fue una apuesta estratégica, una elección meditada, con la cual la monarquía buscaba controlar el relato y mitigar cualquier posible daño reputacional. La decisión refleja una comprensión tácita de la complejidad que entrañaba la situación, la necesidad de una figura con la autoridad moral y la discreción necesaria para desentrañar los enigmas de la habitación olvidada. El inventario de la habitación olvidada avanzaba metódicamente. La princesa Ana, con la experiencia y la paciencia de un investigador forense, examinaba cada objeto, cada prenda, cada fotografía, buscando pistas, buscando un hilo conductor que explicara la existencia de aquella cámara en el tiempo. Entre los numerosos artículos, un objeto llamó poderosamente su atención: un pequeño joyero de madera oscura, casi oculto tras un chal de seda sobre un estante alto. Su apariencia discreta contrastaba con la riqueza de los materiales. La madera, de un tono oscuro y profundo, parecía pulida con el tiempo y mostraba señales de un cuidado minucioso, casi ritual. El brillo tenue de las incrustaciones de nácar y piedras semipreciosas, perlas y zafiros, quizás insinuaba un origen noble, un objeto que trascendía su funcionalidad. La princesa Ana lo tomó con cuidado, notando su peso inesperado, una densidad que sugería la presencia de algo más que joyas en su interior. El objeto no era solo un recipiente para ornamentos, era un contenedor de secretos, una caja de Pandora en miniatura. Al limpiarlo delicadamente del polvo acumulado por los años, descubrió una discreta inscripción grabada en la parte inferior de la tapa, apenas visible a simple vista para aquellos que se atreven a buscar la verdad. Las iniciales, inequívocamente, apuntaban a Diana Spencer. La inscripción, breve pero cargada de significado, poseía un tono enigmático que recordaba las frases lapidarias de los clásicos, una forma de evocar misterio y dramatismo. No era simplemente una dedicatoria, era una invitación, un desafío dirigido a alguien con la valentía suficiente para enfrentarse a la verdad, cualquiera que fuese. La elección de la madera oscura, el cuidado en la artesanía y la discreta inscripción, cualidades que evocan un sentido de misterio y ocultación, sugerían un mensaje intencional dirigido a un destinatario específico, con la capacidad de comprender la naturaleza de los secretos que albergaba el joyero. La princesa Ana, familiarizada con las complejidades del protocolo real y la política de la reserva, comprendió al instante la importancia del hallazgo. No era una simple pieza de joyería, era una llave, una clave para desentrañar un misterio que podría sacudir los cimientos mismos de la monarquía. El simple joyero se convertía, pues, en un símbolo, un artefacto cargado de una narrativa latente, que llamaba a ser descifrada, una pieza fundamental en un rompecabezas que empezaba a tomar forma. El peso del secreto contenido en ese pequeño objeto se hizo palpable, y la princesa Ana, con un nudo en el estómago, supo que este era solo el comienzo de un largo y complejo camino hacia la verdad. La apertura del joyero reveló un compartimento oculto, un espacio secreto que albergaba una colección de ornamentos aparentemente insignificantes, pequeñas piezas de joyería, piedras preciosas engarzadas en metales finos, sin un valor intrínseco excesivo. Sin embargo, la princesa Ana, con su ojo entrenado para la observación de detalles, detectó algo inusual en su disposición. No se trataba de una simple colección de joyas, era un conjunto de piezas con un significado críptico. Las piedras, aparentemente colocadas al azar, seguían un patrón sutil, un código oculto que solo se revelaba a una mirada atenta y perspicaz. Al examinarlas con detenimiento, utilizando una lupa para discernir los detalles más minúsculos, la princesa Ana descubrió inscripciones grabadas en la parte posterior de cada pieza, una serie de coordenadas geográficas seguidas de códigos alfanuméricos que parecían códigos bancarios. No eran simples ornamentos, eran claves, marcadores de lugares y transacciones financieras.
La princesa Ana, acostumbrada a descifrar códigos y mensajes ocultos en su trabajo para la familia real, reconoció inmediatamente el tipo de criptografía utilizada, una forma discreta y sofisticada de transmitir información sensible sin levantar sospechas. El descubrimiento fue impactante, revelador. Diana no se había limitado a dejar un simple mensaje, había creado un rompecabezas complejo, una constelación de indicios cuidadosamente ocultos que sugerían la existencia de una investigación secreta, una investigación que había llevado a la princesa a explorar las profundidades del sistema financiero internacional y a descubrir, presumiblemente, algo turbio. La disposición metódica de los ornamentos, la precisión de las coordenadas y códigos y la discreción en la forma de transmitir el mensaje sugerían la planificación estratégica y el conocimiento profundo de las técnicas de seguridad y ocultación de información. No se trataba de un juego casual, era una estrategia deliberada para transmitir una información comprometedora, solo accesible para un grupo selecto de personas con la clave para descifrar el código. El acto mismo de ocultar la información en el joyero, un objeto aparentemente sin importancia, era una muestra de inteligencia y precaución por parte de Diana. La forma de codificar la información recordaba las técnicas utilizadas por espías e investigadores en épocas pasadas, sugiriendo una profunda comprensión por parte de la princesa de los riesgos inherentes a su investigación. La princesa Ana, asombrada por el ingenio y la audacia de su cuñada, sintió una mezcla de admiración y preocupación, admiración por su inteligencia y valentía, y preocupación por las posibles consecuencias de su investigación. El contenido del joyero no era simplemente una serie de datos, era una llamada a la acción, una invitación a desentrañar una verdad que podría ser incómoda para la monarquía y para muchos otros. La primera revelación no era solo un hallazgo, era el inicio de una investigación que podría cambiar el curso de la historia. Tras descifrar parcialmente el código contenido en los ornamentos, la princesa Ana descubrió un pequeño compartimento secreto en la base del joyero. Allí, cuidadosamente envueltos en seda, encontró un conjunto de cartas y fotografías, testimonios mudos de una investigación exhaustiva llevada a cabo por Diana Spencer. Las cartas, escritas a mano con una caligrafía elegante pero a veces apresurada, revelaban un tono inusual en la princesa, una mezcla de preocupación, determinación y un miedo sutil pero persistente. No eran las cartas sentimentales o personales que cabría esperar, eran documentos de investigación, registros detallados de una indagación profunda en un entramado de corrupción. Las fotografías, tomadas con discreción y de manera clandestina, mostraban a Diana en encuentros furtivos con figuras sombrías en cafés y aparcamientos, siempre disfrazada, con el rostro oculto o ligeramente difuminado para proteger su identidad. La escena que emergía de estos documentos era la de una investigadora en solitario, un personaje que contrastaba notablemente con la imagen pública de la princesa. Se trataba de una Diana activa, estratégica, que se movía con cautela en un territorio peligroso, recolectando información y protegiéndose de posibles amenazas. La precisión y la meticulosidad de los detalles que Diana registraba, las fechas, las ubicaciones, las descripciones de las personas con las que se encontraba, mostraban su minuciosidad y su compromiso con la investigación. Entre las cartas y fotografías, la princesa Ana descubrió un objeto singular, una llave pequeña y discreta, con una etiqueta grabada con la siguiente inscripción: Zurich Deposit Box 837 litro. La llave, combinada con las cartas y fotografías, completaba el rompecabezas, revelando la existencia de una caja de seguridad en un banco de Zúrich que contenía probablemente una mayor cantidad de información sobre la investigación. La cuidadosa planificación que la llave sugería, la búsqueda de un lugar seguro y discreto en Suiza conocido por su secreto bancario, era una prueba más de la gravedad de la investigación. No era un simple pasatiempo ni un capricho, era una investigación sistemática y peligrosa que requería la máxima discreción y planificación. Las cartas y fotografías eran más que simples documentos, eran pruebas de una investigación secreta, una evidencia de los riesgos que Diana había estado dispuesta a asumir en la búsqueda de la verdad, una investigación que aparentemente la había llevado a descubrir una corrupción significativa, a juzgar por el cuidado y la determinación mostrada en la planificación de su seguridad y la ocultación de la información. La ubicación de la caja de seguridad en Zúrich sugería la magnitud de la investigación y las posibles conexiones internacionales implicadas en el posible caso de corrupción que Diana había destapado, evidenciando una audacia y una determinación que se apartan de la imagen más comúnmente asociada con la princesa. El hallazgo no era solo un conjunto de documentos, era un llamado a la acción, una invitación a continuar con la investigación iniciada por Diana, una misión que la princesa Ana estaba a punto de asumir.
Entre las cartas encontradas en el joyero, una llamó inmediatamente la atención de la princesa Ana por su fecha 28 de agosto de 1997. Escrita apenas 3 días antes del fatal accidente de París que acabó con la vida de Diana, la misiva revelaba una perspectiva profunda sobre la investigación de la princesa y el nivel de riesgo al que se enfrentaba. La caligrafía, aunque elegante como en las demás cartas, mostraba un trazo más apresurado, casi nervioso, que reflejaba la urgencia de la situación. El tono, lejos de la serenidad habitual en sus escritos, transpiraba una mezcla de determinación, preocupación y una sensación palpable de amenaza inminente. No se trataba de una carta personal, sino de un resumen lacónico y preciso de sus hallazgos, una especie de testamento escrito a toda prisa, una última advertencia. La princesa dejó claro que su investigación la había llevado a descubrir un entramado de corrupción de alta magnitud que involucraba a personas poderosas dentro y fuera de la familia real. Describió sus métodos de investigación, sus contactos con informantes y la manera en que había recopilado pruebas para documentar las irregularidades financieras. Sus palabras revelaron una comprensión profunda del peligro que corría y una decisión consciente de asumir el riesgo por el bien de la verdad y la justicia. La carta no solo narraba sus descubrimientos, sino que también manifestaba su temor, no a la muerte en sí misma, sino a que sus investigaciones no vieran la luz, a que su trabajo, fruto de un gran esfuerzo y un gran riesgo, quedara silenciado para siempre. La sensación de amenaza latente en sus palabras era palpable, se sentía la urgencia de transmitir la información, la necesidad de que alguien continuara la lucha tras su posible desaparición. La carta, escrita con un tono directo y sin rodeos, era a la vez un informe conciso y un testamento personal, una última voluntad para que sus descubrimientos se hicieran públicos si la llegasen a silenciar. No era una confesión, sino una declaración precisa y determinada de su lucha contra la corrupción y la importancia de sus hallazgos. La carta, breve y directa, presentaba una imagen de Diana Spencer muy diferente a la que se había proyectado públicamente, una mujer valiente, decidida, que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por destapar la verdad, una mujer que se enfrentó a una conspiración con astucia e inteligencia. La fecha de la carta, a tan pocos días del accidente, aumentaba la tensión dramática y la conmoción que producía en la princesa Ana, quien comprendió en ese instante la magnitud de lo que tenía en sus manos y el peso de la responsabilidad que asumía. No era un juego, ni una simple investigación histórica, era un desafío para revelar una verdad que amenazaba los cimientos mismos de la monarquía. El contenido de la carta era un testamento de la valentía de Diana, un testimonio de su lucha contra la injusticia y, sobre todo, un grito de alerta para que la verdad finalmente saliera a la luz. Las cartas y fotografías proporcionaban un marco general, pero el grueso de la investigación de Diana se encontraba en los documentos que detallaban sus hallazgos. Estos documentos, escritos con la precisión de un investigador experimentado, detallaban un patrón sistemático de malversación de fondos en diversas organizaciones benéficas, muchas de ellas con una estrecha relación con la familia real británica. No se trataba de simples errores o descuidos administrativos, era un esquema complejo y bien orquestado de corrupción financiera, que involucraba una red de personas que usaban las organizaciones benéficas como fachada para desviar fondos hacia cuentas privadas. Diana, lejos de ser una simple figura pública, se había convertido en una investigadora implacable, recopilando meticulosamente pruebas, analizando documentos financieros y rastreando transacciones sospechosas. Sus notas revelaban un profundo conocimiento de las complejidades del sistema financiero internacional y una notable capacidad para identificar patrones ocultos. El nivel de detalle en sus investigaciones era impresionante, no se limitaba a señalar irregularidades, documentaba cada paso, cada transacción, cada nombre relacionado con la desviación de fondos. Sus notas incluían fechas, números de cuenta, nombres de intermediarios e incluso descripciones de reuniones secretas, con una precisión casi obsesiva. Se descubrió que Diana había investigado casos específicos de organizaciones benéficas que se suponía que ayudaban a niños desfavorecidos, víctimas de minas terrestres y otras causas humanitarias. En cada caso, Diana había seguido el rastro del dinero, descubriendo cómo los fondos destinados a fines caritativos eran desviados a través de una serie de cuentas offshore, empresas fantasma y transacciones opacas.
Sus investigaciones parecían revelar que algunos de los implicados en estas operaciones se encontraban relacionados con círculos de poder cercanos a la familia real, generando un ambiente de peligro, silencio y posibles amenazas. El proceso de investigación, tal como lo había plasmado Diana, se asemeja al trabajo de un detective experimentado, pero con la discreción y la valentía características de una mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por destapar la verdad. La precisión de los detalles, la meticulosa documentación y la coherencia del patrón encontrado en diferentes organizaciones apuntan a una investigación exhaustiva y sistemática que va mucho más allá de la simple sospecha. Diana no solo documentó el esquema fraudulento, también identificó a los presuntos responsables, sin exponer públicamente sus nombres, pero dejando suficiente información para identificarlos, siempre con cautela y siempre tratando de proteger su seguridad, comprendiendo la peligrosidad de su investigación. Sus notas, lejos de ser una simple lista de nombres y cifras, son un testimonio contundente de la profundidad de su investigación y del riesgo que corrió para llevar a cabo su tarea. La sistematización de sus descubrimientos, su método de trabajo meticuloso y la búsqueda de evidencias irrefutables reflejan una determinación férrea de revelar la verdad, sea cual sea el costo personal. La investigación de Diana no era solo una investigación financiera, era una búsqueda implacable de la justicia, un esfuerzo audaz para exponer la corrupción en el corazón del poder. La investigación de Diana, detallada en sus cartas y documentos, no era solo una búsqueda de la verdad, era una estrategia, un plan cuidadosamente elaborado para proteger a sus hijos, William y Harry, de las posibles consecuencias de sus descubrimientos. La princesa, consciente de los riesgos que corría al enfrentarse a personas poderosas y a un sistema opresivo, había anticipado la posibilidad de que su investigación pudiera costarle la vida. En ese sentido, la caja de seguridad en Zúrich y la llave encontrada en el joyero representaban algo más que un depósito de evidencias. Era una póliza de seguros, un plan de contingencia para asegurar que sus hallazgos no quedaran en el olvido. La meticulosidad en la recopilación de pruebas, la seguridad en el almacenamiento de las evidencias y la elección estratégica de la ubicación de la caja de seguridad en un banco suizo, conocido por su secreto bancario, demuestran una planificación cuidadosa y una anticipación del peligro. No se trataba de un simple acto de precaución, era una estrategia para preservar la verdad, una forma de asegurar que sus descubrimientos trascendieran su propia existencia. Diana parecía haber contemplado la posibilidad de su propia muerte y había actuado en consecuencia, preparando un plan para garantizar que la verdad se revelara, independientemente de lo que le sucediera a ella. Su acción, lejos de ser impulsiva, refleja una mente estratégica y una valentía excepcional. La analogía con una póliza de seguros es precisa, así como una póliza asegura una compensación financiera en caso de pérdida o daño. La caja de seguridad en Zúrich garantizaba la protección de su investigación, asegurando que la verdad, una vez revelada, no pudiera ser ignorada ni silenciada. El cuidado en la organización de los documentos y grabaciones dentro de la caja, la codificación utilizada para proteger la información y el nivel de detalle en sus notas, grabación, demuestran la dedicación implacable de la princesa a su trabajo y a la protección de sus hijos. Su plan no era simplemente preservar la verdad por sí misma, era proteger el futuro de sus hijos, asegurándose de que pudieran heredar un mundo más justo, donde las acciones corruptas se hicieran responsables. El testamento, escrito con la misma precisión y determinación que sus demás documentos, contenía instrucciones específicas sobre qué hacer con las evidencias en caso de su muerte. La princesa había anticipado la posibilidad de ser silenciada y había tomado medidas para garantizar que su trabajo no quedara en el olvido. Este acto, lejos de ser un gesto desesperado, refleja la convicción profunda de Diana en la importancia de sus hallazgos y la necesidad de que la verdad saliera a la luz, cualquiera que fuese el costo. El plan de Diana fue una audaz estrategia de defensa, una forma de asegurar que su lucha por la transparencia y la justicia no terminaría con su vida. Era un legado, una herencia para sus hijos y, por extensión, para el mundo. Con la llave en su poder, la princesa Ana viajó a Zúrich. La ciudad, enclavada en el corazón de los Alpes suizos, es conocida por su discreción y por su tradición de secreto bancario, un escenario que parecía reflejar la naturaleza clandestina de la investigación de Diana. El banco, una imponente estructura de mármol y acero, exudaba una atmósfera de opulencia y seguridad,
un lugar donde los secretos se guardaban con celo y donde la privacidad era una mercancía valiosa. El proceso para acceder a la caja de seguridad fue riguroso, con protocolos de seguridad que reflejaban la importancia de la información que contenía. Cada paso, cada verificación de identidad, cada puerta blindada intensificaba la sensación de estar adentrándose en un mundo de secretos, un territorio donde la verdad se ocultaba bajo capas de discreción. Una vez dentro de la cámara acorazada, la princesa Ana abrió la caja de seguridad con un cuidado y una tensión palpable. En su interior descubrió una colección de documentos, grabaciones y fotografías meticulosamente organizadas y catalogadas por la propia Diana. Los documentos, la mayoría de ellos financieros, incluían registros de transacciones bancarias, recibos, reportes contables y correspondencia, todos ellos relacionados con las organizaciones benéficas que Diana había investigado. Los documentos, detallados y minuciosos, confirmaban la existencia de una red de corrupción que implicaba una cadena de intermediarios, empresas fantasmas y cuentas offshore. El nivel de detalle era sorprendente, con fechas, números de cuenta y nombres que dejaban poco lugar a dudas sobre la existencia de un sistema organizado para desviar fondos. Las grabaciones de audio y vídeo mostraban conversaciones, entrevistas y reuniones grabadas en secreto. Diana, con su característica perspicacia y valentía, había registrado conversaciones clave, reuniones sospechosas y entrevistas con informantes. Estas grabaciones proporcionaban una evidencia tangible del esquema de corrupción, con testimonios que corroboraban las sospechas de la princesa. Las voces grabadas, las conversaciones capturadas en momentos clave eran pruebas contundentes que superaban las especulaciones. El sonido de esas grabaciones, años después, revelaba una dimensión extra a la historia, una cualidad humana, emocional, que trascendía la simple evidencia documental. Finalmente, las fotografías tomadas en varios lugares y situaciones completaban el cuadro, proporcionando una representación visual de las actividades ilegales. Algunas de las fotos mostraban encuentros clandestinos, mientras que otras documentaban pruebas físicas que respaldaban los datos financieros. Las fotografías tomadas con una discreción ejemplar eran pruebas visuales de la corrupción, capturando encuentros secretos, reuniones clandestinas y otras evidencias que reforzaban la investigación. El conjunto de la evidencia contenida en la caja de seguridad en Zúrich era abrumador, una compilación de documentos, grabaciones y fotografías que confirmaban plenamente las sospechas de Diana. No era solo una acumulación de datos, era una historia completa, una narrativa cuidadosamente construida que revelaba la existencia de una sofisticada red de corrupción que operaba en las sombras del poder. La princesa Ana, conmocionada por la amplitud y gravedad de la evidencia, comprendió el verdadero alcance de la investigación de Diana y la magnitud de su valentía al enfrentarse a un sistema tan poderoso y corrupto. El contenido de la caja de seguridad no era solo evidencia, era un llamado a la acción, una obligación de desenmascarar un sistema de engaño y de luchar por la justicia. Entre los materiales encontrados en la caja de seguridad de Zúrich, las grabaciones de vídeo resultaron ser la pieza más impactante. No se trataba de simples registros casuales, eran testimonios cuidadosamente planeados, declaraciones grabadas con el propósito expreso de dejar constancia de los hallazgos de Diana y de exponer la red de corrupción que había descubierto. La princesa Ana, al reproducir las grabaciones, se encontró frente a la imagen de Diana, serena y decidida, explicando con detalle sus investigaciones y nombrando a las personas involucradas en el entramado de corrupción. No eran acusaciones vagas o suposiciones, eran revelaciones específicas con nombres y detalles concretos que corroboraban la información obtenida en los documentos y fotografías. El estilo de Diana en las grabaciones, una mezcla de firmeza y preocupación, refleja su comprensión de la gravedad de la situación y el riesgo que corría. Su voz, calma y controlada, transmite una convicción inquebrantable en la verdad de sus afirmaciones, pero también una profunda preocupación por las posibles consecuencias. No se trataba de un acto de venganza o de un ataque personal, era una declaración de principios, un testimonio contundente contra la corrupción y la injusticia. La forma en que Diana presenta la información, su meticulosidad al detallar las transacciones, sus explicaciones sobre las estrategias utilizadas por la red de corrupción, revelan una comprensión profunda del tema y un conocimiento exhaustivo de los mecanismos utilizados para ocultar la verdad. Las grabaciones no solo exponían la corrupción, también describían los métodos utilizados para silenciar a quienes intentaban revelar la verdad. Diana hablaba de amenazas, de intentos de intimidación, de la presión ejercida por aquellos que se veían expuestos.
Sus palabras revelaban no solo la magnitud del problema, sino también el grado de impunidad que disfrutaban los implicados. El tono de Diana en las grabaciones, una mezcla de determinación y miedo, no era el de una persona que buscaba el conflicto, era el de alguien que intentaba hacer lo correcto, a pesar del riesgo personal. Había una mezcla de serenidad y urgencia en su voz, la serenidad de quien cree en la justicia y la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota. Las grabaciones, lejos de ser simples registros, funcionaban como una pieza fundamental en el rompecabezas, un testimonio que trascendía el simple ámbito de la evidencia financiera. Estas grabaciones eran un llamado urgente a la acción, un grito desesperado para que la verdad saliera a la luz. La princesa Ana, al escuchar esas grabaciones, comprendió la gravedad de lo que tenía en sus manos, la magnitud de la responsabilidad que había caído sobre sus hombros. No se trataba solo de proteger la memoria de Diana, se trataba de luchar por la justicia. La información contenida en las grabaciones de vídeo encontraba un sólido respaldo en los documentos y fotografías hallados en la caja de seguridad de Zúrich. Los documentos financieros meticulosamente organizados y catalogados por Diana no eran simples registros contables, eran una prueba irrefutable de la existencia de una red de corrupción que operaba a través de organizaciones benéficas. Cada documento, cada recibo, cada transferencia bancaria apuntaba a un mismo patrón: la desviación sistemática de fondos destinados a fines caritativos hacia cuentas privadas a través de una compleja red de empresas fantasma y transacciones offshore. La precisión de los datos financieros era impresionante. Diana había documentado cada transacción, registrando fechas, cantidades, nombres de cuentas y empresas involucradas y detallando el flujo de dinero a través de una intrincada red de cuentas bancarias internacionales. La documentación era tan exhaustiva que dejaba poco espacio para la duda. Era un mapa detallado del esquema de corrupción que mostraba el proceso paso a paso de la desviación de fondos. La sistematización de la información, la precisión de los datos y la consistencia del patrón observado en múltiples transacciones eran contundentes. No se trataba de errores aislados, sino de una operación criminal organizada y a gran escala. Las fotografías, tomadas con discreción y en diversos lugares, confirmaban visualmente la información contenida en los documentos y las grabaciones. Algunas fotos mostraban a personas involucradas en el esquema de corrupción, reuniéndose en lugares discretos, siempre con precaución, mientras que otras proporcionaban evidencias físicas de las transacciones financieras, como recibos y documentos relacionados con la creación de empresas fantasmas. La coincidencia entre la información contenida en las fotos, las grabaciones y los documentos financieros era asombrosa, creando un cuadro completo y coherente de la operación criminal. La combinación de documentos financieros, grabaciones de audio y vídeo y fotografías proporcionaba una evidencia abrumadora. No se trataba de sospechas o conjeturas, era una prueba tangible y exhaustiva de la existencia de una red de corrupción que operaba a través de organizaciones benéficas, utilizando un esquema complejo para desviar millones de dólares hacia cuentas privadas. La evidencia encontrada en la caja de seguridad de Zúrich no dejaba lugar a dudas. Diana había desentrañado una trama de corrupción sofisticada y peligrosa y había documentado sus hallazgos con una precisión y un detalle sorprendentes. El conjunto de evidencia, meticulosamente reunida y organizada por la princesa Diana, superaba cualquier duda, convirtiéndose en una acusación contundente contra quienes habían abusado de la confianza pública y desviado fondos destinados a ayudar a los más necesitados. La princesa Ana, al examinar las evidencias, comprendió la magnitud del descubrimiento y la importancia de su papel en la divulgación de la verdad. La princesa Ana había revisado la totalidad del contenido de la caja de seguridad, tomando notas y fotografiando cada documento, cada grabación y cada fotografía. La magnitud de la evidencia era abrumadora, confirmando la existencia de una red de corrupción que alcanzaba los niveles más altos del poder. Justo cuando se disponía a cerrar la caja, un empleado del banco se acercó a ella, su rostro serio y su voz baja indicando la importancia de lo que estaba a punto de decir. Su presencia interrumpió el silencio casi sagrado de la cámara acorazada, creando una atmósfera de tensión que la princesa Ana percibió inmediatamente. El empleado, con un tono formal y respetuoso, pero lleno de una cautela casi palpable, informó a la princesa Ana que no era la primera persona en preguntar por la caja de seguridad con el número 837 litro. Semanas antes, otra persona, identificándose como familiar de la difunta princesa Diana, había realizado una consulta sobre la misma caja. Esta
revelación fue un golpe inesperado, un indicio inquietante que cambió por completo el panorama de la situación. La información no solo implicaba que la existencia de la caja de seguridad y su contenido no eran un secreto absoluto, también sugería que alguien de dentro del círculo familiar o cercano a él ya estaba al tanto de la investigación de Diana y de la evidencia que se encontraba en su interior. La casualidad era improbable, la coincidencia demasiado sospechosa. La noticia implicaba una conspiración a un nivel superior, una red de complicidades que alcanzaba a personas con acceso privilegiado a la información, personas que quizás habían estado vigilando los movimientos de Diana durante mucho tiempo. El conocimiento de la existencia de la caja, semanas antes de la llegada de la princesa Ana, generaba una serie de preguntas. ¿Quién era esa persona que se había hecho pasar por familiar de Diana? ¿Qué información había obtenido? ¿Por qué había decidido preguntar por la caja? Las respuestas a estas preguntas eran esenciales. De ellas dependía la seguridad de las evidencias y la propia integridad de la investigación. La advertencia del empleado no era simplemente un dato adicional, era un llamado a la precaución, un aviso de que la red de corrupción era más extensa y sofisticada de lo que se había imaginado inicialmente, un indicio de que existían personas dispuestas a evitar que la verdad saliera a la luz. La casualidad se había convertido en amenaza a la discreción, en una necesidad imperiosa. La princesa Ana comprendió la gravedad del asunto, la urgencia de proteger las evidencias y la necesidad de actuar con rapidez y discreción. El descubrimiento, en lugar de cerrar una etapa, abrió una nueva fase, mucho más peligrosa. El regreso de la princesa Ana a Londres marcó un cambio drástico en la situación. La tranquilidad de Zúrich quedó atrás, reemplazada por una palpable sensación de peligro. La advertencia del empleado del banco resonaba en su mente. Alguien ya sabía de la existencia de la caja de seguridad y su contenido. Esa advertencia se convirtió en una premonición, en una certeza ominosa al percibir las primeras señales de que estaba siendo vigilada, perseguida, amenazada. Las amenazas iniciales fueron sutiles, casi imperceptibles: interferencias en su línea telefónica, mensajes extraños en su correo electrónico, pequeños incidentes que podrían atribuirse a la casualidad, pero que considerados en conjunto dibujaban un patrón claro de vigilancia. Era como si una sombra la siguiera, una presencia constante que se manifestaba en detalles mínimos pero inquietantes. La sensación era la de estar siendo observada, un presentimiento constante de que cada movimiento estaba siendo monitoreado, cada conversación interceptada. Esta sensación, lejos de ser producto de la paranoia, era una intuición alimentada por la evidencia de una persecución cada vez más insistente. La tensión se intensificó con una serie de incidentes más directos y preocupantes. Su correspondencia llegaba abierta, con algunas cartas desaparecidas por completo. Su teléfono presentaba interferencias inexplicables y algunas veces incluso se cortaba la comunicación. Estos sucesos, en apariencia aislados, formaban una narrativa coherente, un intento de intimidación, una escalada en la hostilidad dirigida contra la princesa Ana. El objetivo era claro: silenciarla, hacerla desistir de su investigación. Pero el punto culminante de estas amenazas, un evento que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación, fue un intento de sabotaje a su vehículo personal. El coche, perfectamente mantenido y revisado periódicamente, sufrió una falla mecánica grave durante un viaje, una falla detectada como un corte deliberado en la línea de freno. El mecánico, experimentado y de confianza, no dejó lugar a dudas: el daño no era casual, era un acto intencionado de sabotaje, un intento de causar un accidente. Este atentado fue el punto de inflexión, la confirmación definitiva de que se trataba de algo más que una simple vigilancia. Era una declaración de guerra, un mensaje claro de que aquellos que buscaban proteger sus secretos estaban dispuestos a usar cualquier método para silenciarla, incluida la violencia. A partir de este momento, la princesa Ana, consciente del grave peligro que corría, incrementó las medidas de seguridad, rodeándose de un equipo de protección personal altamente capacitado y de total confianza. La discreción y la cautela se convirtieron en sus principales aliados, pero el peligro seguía presente, latente, como una amenaza que acechaba en las sombras. El proceso de investigación, en lugar de llevar a un descubrimiento tranquilo, se convertía en una lucha por la supervivencia, en una batalla en la que la verdad y la justicia eran tan preciadas como el propio valor de su vida. En medio de la creciente ola de amenazas, la princesa Ana buscó apoyo en un aliado inesperado: Timothy Ratcliffe, el antiguo secretario privado de Diana. Ratcliffe, un hombre discreto y de confianza durante la vida de la princesa, se había mantenido alejado de la vida pública tras su muerte, pero su conocimiento íntimo de Diana y de sus asuntos personales lo convertía en una fuente de información invaluable.
La reunión, celebrada en un lugar discreto y seguro, fue un encuentro crucial que arrojaría luz sobre aspectos cruciales de la investigación y daría un giro inesperado a la trama. El encuentro no fue casual. La princesa Ana había investigado a Radcliffe verificando su trayectoria y su reputación antes de contactarlo. Su reputación de discreción y lealtad, combinada con su conocimiento de primera mano de los asuntos de Diana, lo convertían en una figura clave para la investigación. Radcliffe, sin dudarlo, aceptó reunirse con la princesa Ana, comprendiendo la importancia de la situación y la necesidad de revelar la verdad, aunque ello implicara un riesgo personal considerable. Durante la reunión, Radcliffe reveló información crucial sobre la investigación oficial que se realizó tras el accidente de París. Sus revelaciones apuntaban a una conspiración para encubrir la verdad, una operación que involucraba la manipulación de evidencias, el silenciamiento de testigos y la ocultación de información clave sobre el accidente. Radcliffe relató cómo ciertas evidencias consideradas cruciales para esclarecer las circunstancias del accidente habían desaparecido misteriosamente durante la investigación oficial. Mencionó, por ejemplo, la búsqueda infructuosa del Fiat Uno blanco, un vehículo que se creía estaba implicado en el accidente, y la inexplicable muerte de varios testigos que podrían haber aportado información relevante. Sus declaraciones insinuaban un encubrimiento a gran escala, una conspiración que iba mucho más allá del accidente en sí mismo y que podría estar relacionada con la investigación que Diana había estado realizando sobre la corrupción en las organizaciones benéficas. Las conexiones entre ambos hechos, hasta entonces solo una hipótesis, comenzaron a tomar forma. Las palabras de Radcliffe no eran meras especulaciones, eran acusaciones concretas, soportadas por su experiencia y conocimiento de primera mano de los eventos. Su testimonio, lejos de ser un simple relato, se convirtió en una pieza fundamental del rompecabezas, un testimonio crucial para entender la trama de corrupción que se estaba desentrañando y la posible relación con el accidente de París. El testimonio de Radcliffe arrojó una nueva luz sobre la investigación de Diana, convirtiendo el accidente de París en algo más que un trágico suceso. Las implicaciones de su relato iban más allá de la simple muerte de Diana. Se trataba de una conspiración que involucraba a personas poderosas que habían actuado con premeditación para ocultar la verdad y proteger sus intereses. La reunión con Radcliffe marcó un punto de inflexión en la investigación. La información que proporcionó no solo confirmó las sospechas de la princesa Ana, sino que también intensificó el peligro, acelerando el ritmo de la confrontación con los responsables del encubrimiento. La información proporcionada por Timothy Radcliffe intensificó la situación dramáticamente. Ya no se trataba solo de una investigación sobre corrupción, era una lucha contra una red poderosa y despiadada, dispuesta a usar cualquier método para proteger sus intereses, incluyendo la intimidación y la violencia. La confirmación de que la red estaba dispuesta a atacar a la princesa Ana personalmente significaba que nadie más estaba a salvo, ni siquiera los miembros más jóvenes de la familia real. Las amenazas, hasta entonces centradas en la princesa Ana, comenzaron a extenderse, dirigidas ahora a otros miembros de la familia real, incluyendo a los hijos de William y Kate. Los primeros incidentes fueron intentos de intrusión en las propiedades privadas, con la clara intención de intimidar y demostrar el alcance del poder de la red criminal. Estos ataques no fueron casuales, eran mensajes claros y contundentes, diseñados para generar miedo y provocar la reacción deseada: silencio y sumisión. El primer objetivo fue la residencia del príncipe George. Un vehículo sospechoso intentó ingresar sin autorización al perímetro de seguridad, arrojando los planos alterados de la propiedad. El vehículo fue interceptado, pero el mensaje era inequívoco: la red tenía la capacidad de acceder a la información confidencial y estaba dispuesta a utilizarla para intimidar a los miembros más vulnerables de la familia. Los sucesos no se limitaron a intentos de intrusión. Se produjo un incidente que involucró directamente a Catherine y a los niños, un aparente accidente de tráfico cerca del colegio del príncipe George. Aunque afortunadamente nadie resultó herido, el incidente tenía todas las características de una emboscada organizada. Un mensaje claro y directo de que la red criminal estaba dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias para conseguir su objetivo: silenciar a la princesa Ana y protegerse de la revelación de sus actividades ilícitas. Estos eventos, lejos de ser incidentes aislados, constituían una escalada en las amenazas, una demostración de poder calculada para presionar a la princesa Ana y obligarla a renunciar a su investigación.
La seguridad de los niños se convertía en el elemento central de la estrategia de intimidación, una táctica de presión moral diseñada para provocar la reacción deseada. La red criminal había calculado que la princesa Ana no estaría dispuesta a arriesgar la seguridad de los más pequeños para seguir adelante con su investigación. La situación había pasado del ámbito de la investigación al de la supervivencia, con el futuro de la familia real en juego. La princesa Ana se enfrentaba ahora a una decisión terrible: renunciar a su búsqueda de la verdad o poner en riesgo la seguridad de sus seres queridos. La amenaza ya no era solo contra ella, era una amenaza contra el futuro de la monarquía. Tras una cuidadosa evaluación de riesgos y la puesta en marcha de un plan estratégico, la princesa Ana decidió que la única manera de contrarrestar a la red de corrupción era hacer pública la evidencia recopilada. El silencio, hasta ese momento una estrategia de protección, se había convertido en una complicidad tácita, en una forma de permitir que la corrupción continuara impunemente. La decisión no fue fácil, implicaba un riesgo considerable, no solo para la princesa Ana, sino también para la monarquía británica. La revelación pública de las evidencias podría causar un terremoto institucional, un escándalo de proporciones inimaginables. Sin embargo, el peligro de la inacción era mayor. El silencio solo permitiría a la red criminal seguir operando impunemente, amenazando la seguridad de la familia real y las instituciones británicas. La revelación se realizó en una sala de prensa especialmente preparada, con un estricto control de acceso. La princesa Ana, con una firmeza y una seguridad que contrastaban con la gravedad de la situación, presentó la evidencia de forma metódica y exhaustiva. Los documentos financieros, las grabaciones de audio y vídeo y las fotografías, todos ellos presentados de forma ordenada y cuidadosamente explicados, devastaban la versión oficial de los hechos. El relato de la princesa Ana fue preciso, contundente y emocionalmente sobrio, centrado en la importancia de la justicia, la transparencia y la lucha contra la corrupción. El impacto fue inmediato e incontenible. La evidencia era demasiado contundente como para ser ignorada. Las investigaciones se reabrieron en varios países, con arrestos de altos funcionarios, ejecutivos de empresas y figuras políticas implicadas en el esquema de corrupción. Los medios internacionales dieron cobertura a la noticia, con la atención mundial enfocada en el escándalo. La revelación pública de la evidencia marcó un punto de inflexión, no solo para la familia real británica, sino para el panorama político internacional. El caso de Diana Spencer, hasta ese momento asociado con el drama y el escándalo personal, se transformó en un símbolo de la lucha contra la corrupción. La princesa, antes presentada como una víctima de las circunstancias, pasó a ser reconocida como una investigadora valiente, una mujer que arriesgó su vida por la verdad. El legado de Diana, construido en medio del escándalo, se enriqueció significativamente con esta revelación, transformándose en una poderosa inspiración para la defensa de la justicia y la transparencia. La monarquía británica, obligada a responder a las revelaciones, introdujo cambios significativos para mejorar la transparencia y prevenir futuros casos de corrupción. La revelación pública no solo puso fin a la red de corrupción, sino que también sentó un precedente importante para la lucha contra la impunidad en el poder. La justicia, en este caso, no solo se hizo para Diana, sino que se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que luchan por la verdad. El descubrimiento en Kensington Palace destapó una conspiración que involucraba la muerte de Diana y una red de corrupción en la alta sociedad británica, revelando una lucha por la verdad que continúa hasta nuestros días. La valentía de la princesa Ana y la perseverancia de Diana nos recuerdan la importancia de la búsqueda incansable de la justicia, aún frente a poderosos enemigos. La historia nos invita a cuestionar la versión oficial de los hechos y a exigir transparencia en el poder.